Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Gerardo, Alejandro, Noris, Diego, Ángel, Aníbal, Katy, Lidia, Meli, sean bienvenidos. Vamos a seguir hablando acerca de los pilares del engaño y seguimos hablando acerca del libre albedrío, ¿sí? Ese engaño. La voluntad humana, un engaño. Es una teoría extraña que obsesiona a los hombres el hecho de que la voluntad humana es más poderosa que Elohim y que no importa cuál sea la voluntad de Elohim para sus criaturas, el hombre finalmente puede destruirla. Es una muestra más de la evidente raíz de pecado que está en el interior del hombre, sea la soberbia. Es una hipótesis curiosa que afirma que aunque el Ruach HaKodesh busca llevar a todos los hombres a Mashiach, dado que Elohim ama a toda la humanidad y quiere salvar a todos los hombres, aún así el Elohim omnisciente se ha encerrado en un rincón, ¿sí? Ya que la voluntad de Elohim está limitada por la voluntad del hombre. Y el Ruach omnipotente puede ser resistido por el hombre finito si el hombre lo decide de esa manera. Tal razonamiento defectuoso realmente resalta otra omnipotencia que debido a que desconcierta, ¿no es cierto?, a la omnipotencia y al amor de Elohim y lo frustra, es muy superior. El hombre no lo hará de manera tal que como él no va a obedecer, Elohim no puede. Lo que hace que esta noción sea tan trágica es que deifica al hombre y lo eleva a un nivel de divinidad y alinea a todos los que la abrazan esta noción con el mismo pecado que causó la caída al principio. Los hombres que creen que pueden decidir aceptar o rechazar, aun cuando muchos oren agradeciendo ser de los que aceptan, lo cual equivale a una oración fariseo versus publicano, ¿no es cierto?, en la cual agradecen estar entre los del lado bueno, aun cuando oren a su propio creador, simples son idólatras en sí mismos, además de ignorantes del hecho de que el primer pecado cometido por el hombre tuvo sus raíces en el deseo justamente de tener libre albedrío y ser como Elohim. Los humanistas siempre han buscado deificar al hombre y se han jactado de la libertad de su voluntad soberana, y ese deseo de la carne se transparenta en muchos creyentes carnales. Tal vez sean creyentes, tal vez sean salvos, pero ciertamente no son sumisos ni obedientes y sufrirán pérdidas si se mantienen en esa postura. La serpiente subió al escenario con la audaz pregunta en cuanto a la autoridad de Elohim. ¿Cómo fue que dijo Elohim que no comieran de todo árbol del huerto? Esto está en Bereshit 3, ¿no es cierto? Esa fue la astuta pregunta de Hasatán, y si la palabra de Elohim hubiera estado morando ricamente en el corazón de Javá, su respuesta podría haber sido directa, simple y concluyente. Sí, levantar un cuestionamiento cuando Elohim ya ha hablado, ya es una blasfemia, ya es una desobediencia, es poner en duda su palabra. Por lo tanto, la pregunta fue seguida por la mentira. Ciertamente no morirán, dijo, ¿no? Pero la tentación para inducir a Javá a desobedecer el mandato de Elohim se expresó en este argumento. Sabe Elohim que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Yahweh, conociendo el bien y el mal, dice Bereshit 3:5. Serán como dioses, ¿no es cierto? Este es el mismo mensaje que esgrime como bandera el defensor de un poder inexistente, ¿sí? En su vida el poder de tener una libre elección, ¿sí? Ser como Yahweh, tener el poder de poder decidir. Por lo tanto, la doctrina del libre albedrío fue engendrada por Hasatán en el hermoso jardín del Edén y su fruto fue la caída. Y la mentira tiene el poder y el derecho de elegir y la mentira todavía se predica, ¿no es cierto?, desde el púlpito de las congregaciones apóstatas en todo el mundo. La mentira de que el hombre tiene el poder y el derecho de elegir por sí mismo entre Elohim y Hasatán, entre el pecado y la justicia, entre la redención y el propio camino del hombre, y que esta elección del hombre es definitiva e irrevocable además. El esfuerzo del hombre por el libre albedrío fue su intento de convertirse en Dios, y el hombre ciertamente se convirtió en un Dios al comer del árbol del conocimiento
conocimiento del bien y del mal, pero se convirtió en un dios en el reino equivocado, en el reino de una criatura de un reino inferior, porque vemos que al mismo tiempo que Elohim reconoció al hombre como deidad, lean bien lo que dice Yahweh, ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, o sea que sí lo alcanzó, ¿sí? En ese mismo momento también lo arrojó del jardín, lo arrojó del reino celestial, lo puso en la tierra para que labrara la tierra de la cual fue formado. Y desde ese día el hombre ha descubierto para su pesar que definitivamente no tiene libre albedrío. ¿Podemos salir de la tierra? No. ¿Podemos dejar de hacer las cosas como? No. Él no pudo quedarse en el jardín, él no pudo vestirse a sí mismo, a pesar de que lo intentó, ¿no es cierto? Y su decisión por libre albedrío fue hacerse esas vestiduras, ¿no es cierto?, de hoja de higuera para cubrirse y falló redondamente. Entonces, preguntémonos ahora, ¿qué es la voluntad humana? ¿Es un agente autodeterminante o a su vez está determinado por algo más? ¿Es soberano o es sirviente? ¿Es la voluntad superior a todas las demás facultades de nuestro ser para que las gobierne o está movida por sus impulsos y sujeta a su placer? El árbol del cual comimos tiene dos cosas, el bien y el mal. El conocimiento del bien y el mal. No son dos árboles separados. La mayoría de las personas está convencidísima de que los dos árboles eran el del mal y el del bien. Y ellos creen que comieron del bien, todos, ¿no es cierto? Pero el otro árbol es el árbol de la vida. El bien y el mal están los dos metidos en un mismo árbol falso. Un árbol de muerte. Y ese es un gran problema para muchos. Entonces, ¿es la voluntad libre para hacer lo que le plazca o está bajo la necesidad de rendir obediencia a algo fuera de sí mismo? ¿Qué es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad del esclavo delante del deseo de su amo? ¿Cuál es la voluntad de cada uno que no consigue evitar cometer esas cosas que desea dejar de cometer? ¿Cuál es esa libertad? Respondemos, la voluntad es la facultad de elección, la causa inmediata de toda acción. La elección implica necesariamente el rechazo de una cosa y la aceptación de otra. Y por supuesto, todo esto tiene que estar aplicado a elecciones morales y no al color de la ropa que me quiero poner. Este tipo de decisiones las tomamos todo el tiempo y hasta cierta medida, como ya dijimos, tenemos libertad de elegir, aunque no siempre y ciertamente no en todo, y no será eternamente. Si la voluntad del esclavo está sometida a la de su amo. Como dio el ejemplo el propio Yahshua, si es el amo el que se ciñe al final del día para servir al esclavo, o es el esclavo el que después, aún de haber estado haciendo y trabajando en todas sus tareas, primero debe servir a su amo en la comida y después comer él mismo, aunque tenga hambre y tenga el deseo de comer. Ahora bien, en toda elección, lo positivo y lo negativo deben estar presentes en la mente antes de que pueda haber elección. En todo acto de la voluntad hay una preferencia, el deseo de una cosa en lugar de otra. Donde no hay preferencia, sino completa indiferencia, no hay volición, ciertamente. Querer es elegir, y elegir es decidir entre dos o más alternativas. Pero hay algo que influye en la elección, algo que determina la decisión. Por lo tanto, la voluntad no puede ser soberana porque es la sirvienta de ese algo. Entonces no está libre. La voluntad no puede ser tanto soberana como sirvienta al mismo tiempo. No puede ser a la vez causa y efecto. Sin embargo, volvemos al tema de que este arbolito tiene un lado del bien y un lado del mal. Y a nosotros nos parece siempre que esa es la elección que tenemos que hacer. Y sin embargo, no es esa la elección. Nosotros tenemos que elegir, como nos propone el Padre, la muerte o la vida. No hay elección entre el bien y el mal. Esos son inventos humanos apoyados por un Satán que está detrás de todos diciendo y susurrando cosas que a la carne le gusta escuchar. No hay elección para bien y para mal. Hay elección para vida o muerte. Y nosotros en ese sentido, a menos que hayamos sido engendrados de nuevo, no tenemos la libre voluntad de elegir por nosotros mismos en la naturaleza satánica absolutamente nada que tenga que ver con la vida.
La elección misma entonces se ve afectada por ciertas consideraciones, está determinada por diversas influencias que se ejercen, ¿no es cierto?, sobre el individuo mismo y por lo tanto esa abolición, esa voluntad es el efecto de estas consideraciones e influencias y si el efecto debe ser su sirviente y si la voluntad es su sirviente entonces no es soberana y si la voluntad no es soberana ciertamente no podemos predicar la libertad absoluta de esa voluntad. Cada decisión que el hombre ha tomado desde la caída por sí mismo ha reforzado el hecho de que el motor del hombre ahora estaba funcionando con una nueva gasolina, la gasolina satánica. El hombre caído solo tiene el impulso de acción que procede de su fuente interior. El ser humano no se ha creado a sí mismo ni tiene la capacidad de ser su propia fuente de vida. Habiendo rechazado la fuente de vida verdadera, sin embargo, y habiendo optado por la fuente prohibida, recibió lo que le estaba advertido, sí, la fuente de la muerte. Y eso es lo que el hombre consigue producir desde entonces. El hombre no tiene la capacidad de decidir entre bien y mal porque no hay dos hombres en todo el universo que consigan ponerse de acuerdo. ¿Sí? Y la elección que le determinaría tener libre albedrío tampoco es bien y mal, es vida o muerte. En esa elección él no tiene capacidad de elección, está esclavizado a muerte y nada más. Entonces, todas las vidas de todos los hombres están siempre en un continuo balanceo entre un punto y otro punto, sin conseguir jamás permanecer en un perfecto equilibrio medio, ¿no es cierto? Porque su fuente es la fuente del mal. La cuestión, como el mismo nombre del árbol lo dice, no es si el hombre puede elegir entre el bien y el mal, asuntos del mismo árbol, sino si que el hecho de que el hombre es completa y absolutamente incapaz de elegir la vida. Habiendo comido de un árbol puede acercarse a ese árbol y entonces sí podrá tener la idea de que elige entre el bien y el mal, que no son lo que Yahweh, los conceptos que Yahweh tiene acerca de esas cosas. No puede bajo ningún concepto elegir la vida por sí mismo, a menos que el Padre lo ayude. Al apoyar la omnipotencia de la divinidad del hombre, el cristianismo actual y el judaísmo, muchos mesianismos y otros ismos, sí declaran el hombre toma su decisión, una vez que la toma, Elohim no puede hacer nada al respecto. Qué estupidez descarada. Es cierto que el hombre tiene voluntad, pero mayor es la de aquel que lo creó. Es cierto que el hombre está dotado de poder, pero Elohim es todopoderoso. El hombre no es más que la criatura. Elohim no le dio libertad absoluta. Veamos lo que le dio. Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Elohim es el creador y lo que le dio al hombre fue el dominio sobre las cosas de la tierra, nada más ni nada menos, ¿sí? Y el hombre va y pierde ese dominio jugando a la ruleta rusa con la serpiente encima. ¿Qué le queda al hombre sino una soberbia ignorancia con la cual pretende negar lo que ha hecho y lo que ha perdido? Como tantas personas que niegan su mal comportamiento y se niegan a asumir las maldades de su propia carne. Los carnales reaccionan de esta forma. Entonces el hombre perdió el dominio sobre la tierra, se esclavizó a Hasatán, perdió la vida que tenía, la que podía haber alcanzado en total plenitud, sí, que es la que alcanzaremos nosotros, y todavía tiene el caradurismo de declararse libre para elegir. Incontables siglos antes de que el hombre viera pelear por primera vez al Elohim fuerte, ¿no? Él ya existía y antes de que todo el mundo fuera fundado, él hizo sus planes. Y siendo infinito en poder y el hombre solo finito, su propósito y su plan no pueden ser resistidos ni frustrados por las criaturas de sus propias manos. Decir que Mashiach es incapaz de ganarse a los que no están dispuestos es negar que todo poder en el cielo y en la tierra le pertenece. Decir que Mashiach no puede desplegar su poder sin destruir la responsabilidad del hombre es un principio que de la pregunta que se ha planteado, ¿no es cierto? Es una cosa de que se minimiza el poder, ¿no es cierto? Y la divinidad de Elohim. Y realmente él tiene el poder de hacer todas esas cosas. Shalom, Viri, Blanca, Gaby, Mili, Jorge, Alfonso, bienvenidos. El libre albedrío y las escrituras.
Están correctas las escrituras al decir que nadie busca a Elohim, que nuestra mente natural está en desacuerdo con él y que no está sujeta a su ley. En efecto, no puede ser sujeta, dijo Shaul en Romanillín 3 y en Romanillín 8. ¿Cómo pueden entonces los hombres que tienen una mente naturalmente hostil, que de hecho y comprobadamente no pueden sujetarse por sí misma a Elohim, sujetarse por su propio libre albedrío? No hay aquí una contradicción. Solo Elohim puede darnos la fe y acercarnos a él y nosotros no podemos hacerlo. Gloria a él que lo hace, para que toda la gloria le sea dada a él y no a este hombre caído. Están correctas las escrituras al decir que nadie busca Elohim, que nuestra mente natural no lo desea. Vamos a ver qué es lo que dicen. Conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno, dice Romanillín. Entonces cada uno se acerca conforme a una cierta medida de fe que ha recibido, no ha generado. Nadie puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final, dice Yahanan. Ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes, otra vez Yahanan. En Filipillín, porque se les ha concedido a ustedes, a causa del Mashiach, no solamente el privilegio de creer en él, ni siquiera para creer solos. Todas las cosas me las ha entregado mi padre, dice Matillá. Entonces Yeshua respondió y le dijo, feliz eres, Simón, hijo de Yahanan, pero es porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. En Matillá también. Yahanan. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim, no por linaje de sangre, ni por deseo carnal, ni por la voluntad del hombre, sino por Yahweh. Gloria sea a Él en todo tiempo, en todo momento, y sean cerradas todas las bocas que se levantan en su contra. Creyeron todos los que estaban designados para la vida eterna, dice más el libro de Hechos, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Yahweh, no es por obras, para que nadie se jacte. En Efesín 2 y en el 3, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Mashiach habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que estando arraigados y fundamentados en amor, y así continúa. Estoy convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mashiach y Yeshua. Él es el que trabaja en la buena obra también. Porque Elohim es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad, porque ni queremos, ni deseamos, ni hacemos, no hacemos nada absolutamente si Él no lo coloca en nosotros. Con gozo damos gracias al Padre que los hizo aptos para participar de la herencia de los consagrados en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1. En Yahezkel, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedras y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que lo pongan en práctica. ¿Quién va a hacer todo esto? Yahweh va a hacer todo esto. Les daré entendimiento para que me reconozcan, pues yo soy Yahweh. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Cuando se vuelvan a mí de todo corazón, Él va a dar el entendimiento. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. En ya 31 y en el 32 les daré un solo corazón y una sola naturaleza. No más dos, no más divisiones. Una sola naturaleza para que me respeten perpetuamente, y les irá bien a ellos y a sus hijos después de ellos. Y haré con ellos una alianza eterna de que no me apartaré de ellos y los trataré con bondad, y pondré en el corazón de ellos respeto hacia mí para que no se aparten de mí.
Idolatrar el libre albedrío como si fuera el madero de nuestra salvación contradice a las Escrituras y fomenta una actitud jactanciosa, absolutamente natural y propia de la carne. Pues observen, hermanos, a quienes ha llamado. No hay muchos sabios según lo humano, ni muchos pudientes, ni muchos nobles. Más bien Elohim ha elegido a los necios del mundo para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo Elohim los ha elegido para avergonzar a los fuertes. Elohim ha elegido a los viles del mundo y a los menospreciados, a los que no son, para deshacer a los que son, para que nadie se jacte delante de Elohim. Por él están ustedes en el Mashiach Yeshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en Yahweh. Corintios Aleph en el capítulo 1. Pues ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Corintios Aleph en el capítulo 4. ¿Qué estamos dando a entender cuando se infiere que Elohim es impotente frente al libre albedrío del hombre? Da a entender que nuestra salvación depende del poder humano y no del divino. Él hizo todo lo que pudo, pero si yo no lo quiero elegir, ¡ay! Yo gané. ¿Será? Por lo tanto, Elohim es despojado de su poder y de su gloria, dejando la sangre de Mashiach sin poder para salvar a aquellos por los cuales ha sido derramada. Debemos comenzar con el hombre y establecer su libre albedrío y luego definir la soberanía divina de manera tal que no entre en conflicto con el hombre, o sea que lo acomodamos. Bueno, después de todo, ¿por qué no? Si la mayoría trata de acomodar al padre a algún rincón de sus viditas y lo ponen ahí a ver cómo lo pueden acomodar en vez de entronizarlo y que sea el centro de nuestra vida. O tal vez debamos comenzar con Elohim y su libre voluntad, la suya, ¿sí? Y después desarrollar nuestra comprensión del hombre desde su punto de vista. Tenemos que empezar donde la escritura empieza. Y las escrituras empiezan con Elohim. La historia de Yosef describe a Elohim trabajando poderosamente tras bambalinas, influenciando las voluntades de los hombres. ¿Quién de esos hombres pensó que su voluntad no le pertenecía completamente y que todo lo que estaba haciendo era por su decisión personal? Sin embargo, Elohim en su infinito poder estaba trabajando cumpliendo sus propósitos a través de las propias decisiones de ellos. Mientras que el rey de Egipto decretó que todos los bebés varones hebreos debían morir, Elohim estaba todo el tiempo organizando su plan para poner a Moshe a la cabeza del reino. ¿Lo frustró? Incluso cuando el faraón resistía a Moshe, Elohim estaba obrando de acuerdo a su plan. ¿Dónde estaba el libre albedrío del faraón? Consideremos lo que Yeshaya escribió sobre Asiria. ¡Ay de Ashur, la vara de mi ira! En cuya mano, como un garrote, está mi furor. La mando contra una nación impía, la envío contra un pueblo que me provoca, para que tome su despojo y capture su botín y para convertirla en algo que pisotean como el lodo en las calles. Pero él tiene malos planes, su mente abriga malos designios. Porque su intención es destruir, exterminar no pocas naciones. Porque ha dicho, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi destreza, porque soy inteligente. He eliminado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y he exiliado sus vastas poblaciones. Se jacta el hacha contra el que la maneja, o la sierra se engrandece contra el que la levanta, como si la vara levantara al que la levanta, como si el bastón levantara al hombre. Yeshaya capítulo 10. Asiria era utilizada por Elohim y no se daban cuenta de eso. En todos estos casos vemos a los hombres haciendo, pero Elohim estaba organizando. Por favor, tengan especial cuidado con los siguientes pasajes. Entonces Yahweh tu Elohim te abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, para que vivas. Devarim 30. Reconozco que tú todo lo puedes y que nada que te propongas es imposible para ti, confesó Job. Feliz el que tú escoges y haces llegar hasta ti para que habite en tus atrios. El Mismor 65. Y el 16 dice, una persona puede planear su ruta, es Mishlei 16. Una persona puede planear su ruta, pero Yahweh quien dirige sus pasos. La suerte se echa en la falda. La decisión depende de Yahweh. Mishlei 16 también. Muchos designios hay en la mente de un hombre, pero el plan de Yahweh es el que se realiza.
Mishlei 19. En el 20, los pasos de un hombre los decide Yahweh. ¿Qué sabe un hombre de su propio camino? Como agua canalizada es la mente del rey en la mano de Yahweh. Él la dirige a donde quiera. Mishlei 21. Yahweh, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Dice Yeshaya. Yo predigo el fin desde el principio y desde el comienzo cosas que no han ocurrido. Yo digo, mi plan se cumplirá, haré todo lo que me he propuesto. Yo convoqué a esa ave arrebatadora del oriente, de una tierra distante, al hombre para mi propósito. Yo he hablado, así que haré que suceda. Lo he designado, así que lo completaré. Yeshaya 46. ¿Hay alguna duda? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Y Yeshaya 53. No hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. No hay hombres que tengan libre albedrío para buscarlo. Así que ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué principio? ¿Por el de las obras? Claro que no, sino por el principio de la fe, en Romanín 3. Adón, yo sé que el hombre no sigue el camino en sí mismo, no está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. Repetimos allí ya. Todos los habitantes de la tierra se consideran como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? Daniel 4. Estos no nacieron de la sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Elohim. Dice Yahanan. Pero separados de mí nada pueden hacer, nos dice nuestro Adón. Ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no era que la tenía, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El que no depende, así que no depende, del que quieres ni del que corre, sino de Elohim, que tiene misericordia. Lo necio del mundo escogió Elohim y lo débil del mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque su lucha es contra el mayor soberbio. Habiendo sido predestinados conforme al que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, no de la del hombre. Porque Elohim es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito y que tengan un solo propósito. ¿Quién tiene el control acá? Díganme, ¿el hombre o Elohim? ¿La voluntad de quién se impone? Qué irónico que aquellos que creen que Elohim no violará el libre albedrío del hombre no tienen ningún problema en creer que él sí va a violar el suyo propio, ¿sí? ¿Y cuál es su libre albedrío y cuál es su propia voluntad? Que todos los hombres sean salvos. ¿Qué le hemos hecho a nuestro Elohim y Creador? Nuestra tradición ha tomado como rehén su poder ante el hombre con el mito del libre albedrío. Somos mejores que los necios a los que Shaul se refería en Romanín 1. ¿Por qué fueron llamados necios? Porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como Elohim y le dieron gracias, más bien se envanecieron en sus razonamientos. Pensaron que tenían libertad, pensaron que se mandaban a sí mismos. Eligieron la desobediencia antes que el camino de la obediencia, antes que el camino del madero, y su mente insensata se les oscureció. La carne oscurece la mente. La carne no deja que el ruaj fluya. ¿Estamos haciendo lo mismo? Atraeré a todos los hombres hacia mí. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Dice Yahanan 6. Decir, como se suele decir, que el libre albedrío del hombre le impedirá hacer su voluntad, es impugnar su suficiencia y la profundidad de su amor, evidentemente. Si él hubiera dejado este cabo suelto, sí, perdería la mayor parte de su esfuerzo. Hasatán quiere que crean esto, ¿sí? Es una cuestión de su voluntad, no del hombre. Si el Adón Yahshua ha decretado, deseado y propuesto la salvación de toda la humanidad, entonces toda la raza humana se salvará, o de lo contrario le faltará el poder para cumplir sus intenciones, habrá perdido. ¿Sí? En tal caso nunca podría decirse verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
El tema que se plantea tiene que ver con la deidad del Salvador, porque un Salvador derrotado no puede ser Elohim. Hasatán se ha esforzado mucho en rebajar a la obra de Yeshua en el madero, pero su promesa es segura y su propósito es infalible. Y yo, cuando me levanten de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esta es su declaración. La palabra traducida arrastrar, en este pasuk, traer, ¿sí? En el de arriba, ¿sí? El primero que leímos, el que el Padre me lo traiga, ¿sí? En griego es helkuo, ¿sí? La cual tiene el significado básico de arrastrar obligando, tironeando, a la fuerza. Por ejemplo, se dice en Yahanan 18, entonces Shimón Kefá, que tenía una espada, la sacó, o sea, la desenvainó, la sacó con violencia, no le pidió permiso para, ay, ¿quieres salir, querida espada? No. La traducción correcta sería tiró de la espada, ¿sí? Como algunas versiones realmente escriben. Conociendo el carácter impetuoso de Kefá, además, ¿no es cierto? Seguramente no sacó la espada despacito, le pidió permiso, no la invitó, ¿no es cierto?, a salir, a pesar de que se le puede haber trabado, no. Él ejerció toda su fuerza para sacarla, literalmente la arrastró fuera de su vaina. En este sentido de algo que ha sido desnudado, desenvainado, la Septuaginta utiliza esta palabra para traducir la hebrea shalaf, justamente es la que hace el comparativo. Entonces Yahweh le abrió los ojos a Bilam y este vio al mensajero de Yahweh parado en el camino con su espada desenvainada en la mano. Dicen Bamidbar, ¿no es cierto? Una vez cuando Yahoshua estaba cerca de Jericó, alzó la vista y vio a un hombre parado delante de él con la espada desenvainada en la mano. O sea, esta es la expresión, ¿no es cierto?, de una cosa que ha sido sacada y desnudada. Muchos pasukim más, por supuesto, que se utilizan en este sentido. También es utilizado en el sentido de arrastrar una red llena de peces. Ellos la echaron y luego no podían sacarla. ¿Se acuerdan cuando primero no pescaron nada? Y el ladrón le dijo, lancen la red por ese lado. Bueno, esto es helkuo, no la podían sacar por la gran cantidad de peces, no conseguían arrastrarla. Y también cuando algunos fueron obligados por terceros, ¿sí? Pero cuando sus amos vieron que se les había fumado la esperanza de ganancia, agarraron a Shaul y a Sila y los arrastraron, helkuo, a la plaza ante las autoridades. Esto está más en el 16, en el 21 dice, así que toda la ciudad se agitó, se formó un tumulto del pueblo, se apoderaron de Shaul y lo arrastraron, helkuo nuevamente, hasta fuera del templo y de inmediato cerraron las puertas. Cuando el apóstol Jacob desea describir la manera en que los ricos arrastran a la fuerza a los que están en deuda con ellos a la cárcel, usa la palabra helkuo también, pero ustedes han menospreciado al pobre. No los oprimen ustedes a ustedes los ricos y no son ellos los que los arrastran helkuo justamente a los tribunales. Este arrastre, por supuesto, no fue con cortejo, con súplica, pidiendo permiso. Fue un acto de fuerza que no se preocupó en absoluto de la voluntad de la persona arrastrada. El hombre podía resistir mucho, podía llorar y suplicar, pero era irresistiblemente atraído al lugar del juicio, al lugar donde debía ser llevado. Es precisamente de este tipo de arrastre contundente del que el Adón Yeshua está hablando cuando dice que arrastrará a todos a sí mismo. No va a haber libre elección. Gloria a Yahweh. No es una simple atracción la que los pecadores sienten, sino que experimentan una fuerza irresistible. Es como un imán que ha sido colocado en el interior de cada uno, que los arrastra literalmente a sus pies. Si no se ha experimentado esto, algo está faltando. Debido a que el Mashiach fue levantado en el madero del Calvario, muriendo en nombre de cada hombre de la raza de Adán, la promesa es segura. Él atraerá inexorablemente a todos los hombres hacia él mismo. Esa es su promesa, ese es su compromiso y a cada uno en su tiempo determinado, por supuesto. Una de las formas de helkuo se usa en el Shir Hashirim, en el libro del Cantar de los Cantares, en la Septuaginta, para hablar del amor del esposo que hace que la esposa grite a sus doncellas, atráeme, ¿sí?, en pos de ti. O sea, la palabra es mashak, que justamente esta que es reemplazada, ¿no es cierto? El poder irresistible del amor del novio celestial por su prometida crea un amor correspondiente en su corazón.
Es el Adón celestial quien inicia el amor, creando fe y devoción en su amada, al revelarse como deseable y digno de confianza. Ella ya se ha sentido atraída hacia él con un hambre más profunda, ya añoraba los besos de su boca, esos tiernos momentos de comunión y oración, ¿no es cierto?, en los que se revela su amor, ya ha olido los dulces aromas de sus aceites, que son todas estas metáforas que son utilizadas, ya lo ha visto en el madero por ella, ha visto su vida derramada por la novia. Esto aumenta su deseo de ser atraída con mayor poder, con cuerdas de amor más fuertes que jamás se liberen, que jamás puedan romperse, con mayor llamado a la separación, incluso con mayor sufrimiento para que pueda levantarse y después correr hacia él. ¿Sí? Ella se da cuenta cada vez más de la verdad de su impotencia para correr hacia él, a menos de que él la arrastre. Durante todo este cantar, ella lo ha perdido durante todo el tiempo. Poco nos damos cuenta de ese inmenso poder invisible que atrae, que arrastra, como un imán sobrenatural, irresistible, una atracción que no se puede evitar. Hablamos de nuestra hambre por el Adón, contamos el anhelo que sentimos por él, derramamos nuestra hambre y anhelo a sus pies, como si él no supiera que están en nuestro corazón porque él mismo los colocó ahí. Comprendemos muy poco que todo esto es el diseño de Elohim, que si él no colocaba el hambre en nuestros corazones con gracia, seríamos fríos y estériles. ¿Sí? Que esto es lo que le sucede a muchos que deberían derramarse delante de él, rogándole que los inunde, porque la frialdad de su propia carne los mantiene apartados de él. Dejemos que esto se hunda en nuestros corazones, realmente, sí, derrita toda esa capa de hielo, permanezca siempre ahí, que comprendamos que cada impulso hacia el cielo de nuestras almas, cada deseo hacia las cosas de arriba, es el diseño de Yahweh en nuestro interior, no proviene de nosotros, ni tampoco puede. Ningún pecador podría ser salvo si Elohim no lo condenara, lo vivificara, lo tratara y lo atrajera. Y esos son los pasos realmente. Tantas veces perdemos de vista esto. No podríamos desear su voluntad ni lo mejor, no podríamos amar, tener hambre de nuestro amado Adón. Si Elohim no pusiera en nosotros el hambre por él, su voluntad para hacer las cosas, agradezcan lo que él les ha dado. Y si aún están vacíos, pídanle más, pídanle con fe. Porque él da a todo aquel que pide, ¿sí? Y pidan con fe, sin duda nada. Nadie viene a Yahshua sin que Elohim haya planeado el tiempo y la manera. Nadie jamás decide aceptar a Yahshua por su propio libre albedrío. La voluntad del Adón la que impulsa poderosa e irresistiblemente al pecador a confiar en el Salvador, y no la voluntad de la criatura, que es una criatura espiritualmente muerta, ¿sí? Que ama las tinieblas más que la luz, que se ama a sí misma más que al Creador. Aquellos que quieren creer que fueron a Mashiach por su propia voluntad como un agente moral libre, simplemente se atreven en la soberbia de su carne a convencer al mundo de que su vieja mente y su corazón corrupto de alguna manera se convencieron de violar su propia naturaleza. Es como un pájaro que aprende a nadar de repente. Y así han conseguido creer en el Adón y Yahshua HaMashiach por sí mismos. Esto los endiosa a sí mismos, pero habla pobremente del ruach que necesitamos tener para creer, y es una triste mentira además. Y es una triste mentira que la mayoría niega, porque no ven su falta de frutos, porque no se dan cuenta. Y bueno, cuando hay tanta negatividad, uno más y más se corrobora justamente la falta del ruach. Hemos leído muchos y muchos pasuquín, ¿sí? Tratémoslo con honestidad, si aseguramos que tenemos el ruach, porque el ruach nunca se exalta sobre la obra del Padre, pero la carne sí lo hace. Bien. Habiendo terminado, chicos, ahora vamos a dar por encerrada la charla y en un rato nos reunimos para hablar un poco acerca de todas estas cosas. Shalom a todos y bendiciones de lo alto.